¿Trabajabas para la Reforma en aquel momento? ¿Estabas de turno? Porque bueno, recordamos que los periodistas también cubrían turno, algún día trabajabas algún domingo, otro no. ¿En esa tarde del domingo, en ese domingo estabas trabajando para el diario? Sí, sí, claro. Esa tarde, tipo, no sé, 3:30, 4. Digamos, no había los niveles de comunicación que tenemos ahora. No, obviamente. Aclarémoslo o recordémoslo porque este, fue particular, si se quiere, ¿no? Yo vivía en la zona de Carlos Ver y salí de mi casa en bicicleta, guiado por el humo, Claro. sin saber muy bien. No, A ver, no, se no. te entrecorta un poquito, Javi. ¿Qué pasaba? Vamos a Bueno, tratar a de... ver si lo recuperamos ahora. Estas cuestiones obvias de la tecnología De la que a veces tecnología, pasan. ¿no? Eso Esto es lo de- No. A ver, fíjate, Sí, baja un voy a cachito ver. mientras A ver si... lo recuperamos, sí. Zulo. Suele ocurrir. Suele En la ocurrir. era de la tecnología, La este tipo de tecnología, cosas también pasa, suelen ocurrir. pasa, Vamos a ver pasa. si lo podemos volver a... ¿Lo tenemos que volver a llamar o No sé, o lo ahí tenemos en sí, línea? ahí se recuperó la llamada. A ver, fíjate, está recuperada, sí. Sí, lo tenemos de vuelta. A ver, Javi, A ver si ahora te sí. se escuchamos. te entrecortaba un poco, Javier, por eso. Sí, sí, porque nada, tenía una toma de internet un poco lejana, le puse una que tengo más cerca de Bien. casa. Ah, bueno, Javi, buenísimo. nos contabas, Bien. como para retomar, saliste de tu casa en Televisión el Carlos por Ver como guiado por el humo en bicicleta. Exactamente, así salí, llevaba el grabador y la mochila y me fui llegando hasta el lugar, que tampoco teníamos muy claro qué era, porque había un depósito, sabíamos que había un depósito, que había caños allá adentro, pero Exactamente. digamos, no era algo como que después se supo todo lo que tenía eso ahí, sí. Ya cuando llegué ya había caído la pared, ya se habían llevado a los 3 o 4 bomberos que resultaron algunos con heridas. Lamentablemente en el caso de Pérez y Holguín las heridas fueron fatales. Y bueno, y a partir de ahí comenzó una cobertura durante varias horas, que nada, ¿no? Tengo algunos recuerdos como que escribí en el diario, como que el plástico derretido o el material de los caños derretidos parecían como ríos de lava que corrían por los cordones cuneta, gente que tuvo que ir a correr los autos porque esos estaban estacionados en cercanías y corrían riesgo de prenderse fuego. Estaba el juez Ganza, que llegó en aquel momento, muchos lo recordarán, Sí, me recuerdo. y en una charla que tuvimos, recuerdo que estaban hablando de cómo combatirlo, porque si bien había un encuentro de bomberos, también se acuerdan que había un encuentro nacional de bomberos en Pico ese día. Claro. Había bomberos de todos los lugares, pero bueno, tampoco había muchas herramientas o muchos conocimientos de cómo avanzar contra un fuego de esa naturaleza. Que recordamos, yo recuerdo también que en su momento, Javier, se hablaba en ese momento, después se comenzó a analizar con el correr de las horas, que el agua avivaba aún más el producto químico que se estaba quemando. Claro, ¿no? claro, por eso justo estaba también todavía con mucho más auge el aeropuerto internacional de cargas y había autobombas que tenían espuma. Entonces el juez Ganza ordenó ir a secuestrar esas autobombas. No sé si en realidad era el término, porque a lo mejor solo con pedirlo alcanzaba, pero bueno, para tirar espuma. Yo no sé si se llegó a hacer eso, pero sí estuve ahí cuando se tomaba esa determinación. Después el miedo, ¿no? Porque la columna de humo negra tan densa claro. generó mucho temor en la población, porque no sabían, a ver, se decía que era cancerígeno, ¿te acordás? Sí, me acuerdo que lo predecía una toxicidad importante y que hacía mal a aquel que lo inhalaba. Yo recuerdo también que mucha gente de algunos barrios se retiraba de sus viviendas cuando esa nube cruzaba la ciudad de General Pico por este tipo de alerta, ¿no? que se emitía, Javier, ante el desconocimiento de lo que se estaba quemando en esos momentos allí en ese depósito que era de Prodinco.
Sí, sí, totalmente. Y además, acordate que eso siguió durante mucho tiempo y encargó un estudio a gente de una universidad. Yo no me acuerdo si era de La Plata, que hizo una exposición inclusive Ujú, pública cuando tuvo los resultados del estudio ujú. en la sede de la Asociación Española. No, no, fue un tema, tuve la oportunidad en ese momento desagradable de recibir llamados y consultas de muchos medios nacionales. Me acuerdo, por ejemplo, Radio Continental esa noche se puso en contacto con la Reforma Claro. y también una entrevista para ver qué había pasado. No, verdaderamente fue un día inolvidable, digo, no por lo bueno, sino todo lo contrario, Claro. pero fue un día que quedará marcado en nuestras retinas Sí, por el resto de nuestras vidas, ¿no? sí. ¿Recordás alguna entrevista que hayas hecho en ese momento o algunas definiciones que te llamaron la atención o que recordás en este tiempo, Javier? Sí, en realidad, a ver, no sé si estoy en el aire, sí, 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 Sí. sí. se cortó. Perdón. Lo que me costó, lo que me tocó hacer en aquella oportunidad fue la crónica de todo lo que había pasado. Ajá. Todavía recuerdo el calor que sentía estando contra una de las paredes de las casas de enfrente de Provinco. Claro, recordamos En que un estaba momento, el barrio Independiente, era ese, ¿no? Que se decía, y el barrio enfrente de la calle 24 cruzando, digo, el barrio claro, Independiente que estaba calle de por medio, que era una calle de tierra muy finita, y que estaban ahí los exacto, vecinos desesperados, ¿no? Por el fuego y el calor exacto, que irradiaba esa... por la preocupación, ya te digo, Sí, corría el fuego por los cordones cuneta. sí, sí, sí. Este, y después sí, se hicieron muchas notas, me tocó, bueno, cubrir aquel informe, hablar con uno de los bomberos que había estado lesionado, que inclusive, vos te acordás, me parece que el nombre era Roberto, pero no me acuerdo en este momento el apellido, que era Merani. como el jefe de la Merani. cuadrilla. ¿Cómo, perdón? Merani. Merani Verani. fue, hubo tres Fue lesionados, uno, bueno, fue dos lesionado. fallecieron y uno estuvo internado, que es Roberto Merani, que falleció ya hace poquito tiempo. Bueno, ese dato no lo tenía, mirá vos. Y con Roberto teníamos, no te digo una amistad, pero sí un trato más o menos cotidiano por su trabajo y por el mío. Ujú. Y bueno, tiempo después, cuando ya estaba un poco más recuperado, aunque aún tenía secuelas de las lesiones recibidas, me atendió en su casa, porque inclusive acordate que algunos sectores planteaban cómo había podido ser que los chicos estuvieran tan cerca, que no tuvieran en cuenta, y él me dio detalles de cómo había sido, que no había rajaduras que se vieran, no había cuestiones humo que saliera por entre medio de las paredes, que lo sorprendió totalmente la caída, porque fue como una explosión, digamos. Bueno, de eso sí, sí, también lo recuerdo, y la verdad que todavía hoy medio como que duele, ¿no? Porque Total. Sí, nada, sí. se fueron dos vidas jóvenes. Es una herida que sigue abierta todavía, ¿no? Yo recuerdo también que estuve allí en esa hora de la tarde, inclusive hora de la tarde-noche, cuando el gobernador de la provincia de La Pampa, en ese entonces, Rubén Hugo Marín, vino a Pico y ingresa por una de las calles laterales del barrio Independiente, como vos decís, donde estaba corriendo una especie de lava que corría por la calle de tierra, y él se detiene ahí un rato largo, hablando con funcionarios. En ese entonces estaba como intendente Cacho Campos, si no me equivoco, Claro. Javier, Cacho, Cacho Campo, bueno, se quedaron a hablar un rato largo ahí, bueno, y luego se fue, ¿no? Pero yo te estoy hablando que esto sería tipo 7:30, 8 de la noche, cuando el gobernador de la provincia llegó a la ciudad de General Pico para estar presente en ese lugar. sí, además la sociedad apuntaba, ¿no? El poder político Y, y a Gualtieri. Acordate que al otro día exactamente. vino Gualtieri a la mañana, también estuve allí y escuché, digamos, nadie me lo contó esto, cómo los vecinos lo insultaban. Tuvo 5 minutos y se tuvo que retirar porque había vecinos que lo insultaban y no, digamos, le hicieron conocer muy claramente que su presencia en el lugar no era absolutamente grata para nada.
Fueron momentos duros, momentos difíciles, que también se usaron políticamente, porque nada, lo que pasó, que yo creo que en el fondo fue una tragedia, porque nada, después se podrá analizar si estaba correcto que el depósito estuviera en ese lugar y no estuviera informado. Digamos, habrá un montón de cosas que se pueden analizar, pero a simple vista, por lo menos para quienes estábamos totalmente desde el llano, era un depósito de caños, Sí. que no tenía ninguna, a ver, ninguna connotación peligrosa, o no debería haber tenido ninguna connotación peligrosa para el barrio o para la ciudad. Sí, que después Bueno, se desencadena todo a través del incendio, ¿no? Se desencadena a través de un incendio que también todavía hoy hay gente que duda, más allá que la justicia determinó que fueron unos chicos que, porque no estaba bien cerrado el depósito, se metieron, prendieron unas ramas, prendieron fuego, agarró los caños de plástico y ahí se desató todo. Eso es lo que se determinó. Después cada uno sacará sus propias conclusiones.